Hoy me encuentro en el municipio de Santo Tomé, a tan solo 17 kilómetros de la impresionante Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, en España. Voy a conocer a José Antonio Cerdán, un hombre con una vida normal, con su familia y su trabajo diario, pero que hace varios años su estado de conciencia y percepción del mundo terrenal dio un giro inesperado. Un cambio increíble y que le llevó a escribir 3 libros. Gracias a ti, sí, te escucho porque yo vivo en ti. Gracias a ti 2, vivimos en un mundo soñado. Y gracias a ti 3, conversaciones con el alma. ¿Crees en el más allá? Acompáñame y descubramos juntos la verdad. Bueno, pues bienvenidos, bienvenida a un programa más del Tercer Ojo. Para mí es un placer estar aquí con José Antonio Cerdán, que ha tenido a bien venir al municipio de Santo Tomé, porque él vive en Córdoba, él trabaja allí. José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, de verdad es un placer. Habíamos tenido un primer contacto hace como un mes y medio por teléfono y conectamos mucho, estuvimos 2 horas hablando, ¿verdad? Sí, que en principio el agradecimiento es mío. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Es todo un placer y haberte conocido a ti es otro placer muy grande, porque efectivamente contactamos para saludarnos y el saludo duró 2 horas, efectivamente. Nos contamos cosas muy bonitas. Muy intensas, muy intensas en esa conversación. Sí. Sí. Yo creo que ya habíamos hecho un pacto de almas en otras vidas. Seríamos a lo mejor hermanos, o padre-hijo, o madre-hijo, vete tú a saber, porque esto funciona así en la energía. Y tendríamos que encontrarnos en esta vida. Y teníamos que encontrarnos, sí. Esto funciona así. Sí. Bueno, comencemos por ti. ¿Quién es José Antonio Cerdán? Que la gente te conozca. José Antonio Cerdán es... Eres una persona normal, ¿verdad? Sí, una persona totalmente normal, que estudió en su día, poquito, pero bueno, estudió algo, con mentalidad muy técnica, muy científica, y con temas espirituales, pues yo creo que como la mayoría, ¿no? De si no veo algo, no me lo creo, ¿no? Ese era el principio. Y bueno, pues nada, después por cuestiones laborales me trasladé a Córdoba y allí llevo pues 37 años, y allá acabaremos la vida laboral, ¿no? Y en principio nada más en mi vida normal. Luego surgió un tema un poco que la gente suele llamarlo extraño, pero que no es nada extraño, en 2010, que fue el que dio origen a mis libros, algo que en mi vida jamás hubiera imaginado. Pero antes del hecho de comenzar a escribir los libros que ahora nos vas a contar la historia, ¿eras un hombre muy espiritual o de vez en cuando te interesaba por estos temas o creías más en la ciencia? No, nada. Yo antes respetaba mucho los temas del más allá y temas espirituales, pero nunca me había interesado, nunca había estado metido en un sitio que transmitieran conocimientos, nada, o sea, cero. Mi mentalidad, te digo, es muy científica y muy técnica, muy enfocada al mundo material. Pero hubo un momento en su vida que algo cambió y le hizo escribir una historia de 3 libros, es una trilogía, y empieza por este que tengo yo aquí, que se titula Gracias a ti, sí, te escucho porque yo vivo en mí. Wow, el título ya es... Sí, ya pesa. Ya pesa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué pasó en ti? Pues el origen de esta historia, nos remontamos hace 40 años. 40 y algo. Cuando yo hacía el servicio militar en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí conocí a alguien, hicimos buena amistad. Alguien, ¿no? Era un hombre. Hicimos buena amistad, nos licenciamos, con el tiempo perdimos el contacto y al cabo de, creo que fue en 2005, al cabo ya de bastantes años, sentí
curiosidad bueno, me acordé de él y quise saber qué era de su vida. Ajá. Y entonces intenté contacté con él y ahí empieza un poco el tema. ¿Qué me movió para intentar buscar a este amigo mío? Bueno, pues después de 2005 hasta 2010 no lo supimos, 2010-2011. Bueno, aquella relación, recordamos viejos tiempos, nos contábamos nuestras anécdotas y tal, y en 2010 fue cuando supimos realmente lo que teníamos que hacer, lo que yo tenía que hacer. Fue muy curioso. Y todo empieza porque él me cuenta una historia realmente increíble, basada en hechos reales, algo que les pasó a ellos. Estaba casado, tenían 2 hijos, estaba en su trabajo, evidentemente, para que lo iba a soltar, pero es que él no quería que dijera ciertas cosas. Y una historia que él no podía hablar con su familia, porque nadie le creía. Una historia que, si tú me la cuentas, que te conozco de hace poco tiempo, quizás tampoco me la hubiera creído, por mi forma de pensar, ¿no? Muy técnica. Y entonces, bueno, con aquella confianza que teníamos, con aquella amistad que teníamos, decide que quería desahogarse, quería contar a ver yo qué pensaba. Sí me acuerdo que en la mili hablábamos de estos temas. O sea, a él sí le gustaban, pero yo no le hacía mucho caso. Él decía, bueno, ya es que creo en que es más allá, tal, me hablaba, pero yo, bueno, le digo, lo respetaba los temas estos, pero no. Y en 2010 me cuenta esta historia y yo alucino. Yo, cuando escucho lo que me estaba contando, no lo podía creer. De hecho, me costó bastante creerlo. Me costó bastante creerlo. Y después de un tiempo de contarme la historia y de yo empezar ya a colocarme aquellas palabras que me decía en mi no creérmelo, pues tenía que dar la vuelta para empezar a creérmelo, porque me lo contaba un gran amigo y no me podía estar engañando. Pues resulta que me llama un día por teléfono y me llama, José Antonio, tengo que hablar contigo. Porque ya habíamos hablado previamente, yo le aconsejé, digo, oye, una historia tan bonita, ¿por qué no la escribes? O que, no, yo no quería saber nada de escritura, no quería. Y al poco tiempo me llama y me dice, José Antonio, dice, ya sé por qué nos teníamos que encontrar de nuevo. ¿Por qué tenías curiosidad por buscarme? Nos vimos y me dice, la historia de mi vida la tienes que contar tú, la tienes que escribir tú. ¿Te lo soltó así? Me soltó así. Como si te echara un cubo de agua fría. Pero fue porque, bueno, el pulmón de esta historia viene porque él tenía amistad con una chica, unos 20 y tantos años, que tenía el don de ver personas que ya no están vivas. Ella podía verlos. ¿Que es medium? Sí, ella podía verlos, pero sin ninguna sesión de nada. Ella va por la calle y si los va viendo, los va viendo. O sea, que si hay alguno lo ve. Wow. No tiene que hacer absolutamente nada, ni entrar en trance, ni nada. Directamente los ve. Pero esta chica, desde que era muy pequeña, 5 años, quiero recordar, los veía, pero claro, lo que suele pasar, no digas eso que te van a decir que estás loca, no sé cuándo, las cosas que pasan. Entonces la cría tomó miedo, dejó de verlo, luego otra vez empezó a verlo y tal. Pero ella no se comunicaba, no había diálogo porque daba miedo. No se metían con ella, pero les daba miedo. Hasta que una vez les dijo a los padres de una señora que murió hace muchos años, había muerto hace muchos años, y le dijo Fulanica, le dijo el nombre, Fulanica me dice que quiere que le pongamos flores en el cementerio, en la tumba. Claro, los padres se quedaron, y bueno, ¿cómo puede saber esta niña con 5, 7, 8 años que quiere esta señora? Bien la conoce, ni sabe quién es. Bueno, pues efectivamente fueron a la tumba, la señora seguía allí, claro, tenía ahí le pusieron sus flores y dejó de verla.
Ellos le preguntaban, no, ya no la veo. Y claro, los padres empezaron entonces a creer que la niña veía algo. Pues ahí empieza la historia. Yo conocí también a esta chica, me la presentaron ellos, claro, y una chica yo la vi totalmente normal, no se veía nada extraño en ella, no había ningún motivo de pensar que esta chica estuviera mal, ¿no? Y además era un encanto, o sea, tú la tratabas y la chica era un encanto. Y él me lo decía, mi amigo me decía, no, que es una chica totalmente normal. Y él también, como le costó creerse que ella podía ver, pues también le ponía sus cebos, yo también se los puse después, y nada, no picaba, o sea, si no veía, no veía, y cosas que ella no podía saber, se las ponía y te decía, pues esto es tal, que después te lo contaré. Pero así empezó la historia de esto. Y entonces el mensaje que él me dio de que yo tenía que escribir esta historia fue un mensaje de alguien del más allá que se lo dio a la chica esta. Pero esta chica no te conocía entonces. No, que va, no. O sea, vino alguien del más allá, sí, se puso en contacto con ella sí, para comunicártelo a ti y tu amigo te lo dijo. sí. Esto me parece súper Cuando impresionante. él me dijo, no, la historia la tiene que escribir tu amigo José Antonio. Entonces, no entiendo, no entendí en aquel momento y es difícil de entender cómo surge toda esta movida. Pero sí es cierto que 5 años antes yo sentí la curiosidad de contactar con él. Tenías esa intuición, ¿no? Yo eso sí que lo tengo y creo que cada vez más agudo. Cuando siento algo, lo siento. Cuando hablé contigo por teléfono, yo te estoy viendo. Te estoy viendo y sé que Luis tiene un fondo muy bonito. Yo hablo con cualquiera en persona, me llega y si no cuela, no cuela. Hay unos filtros ahí, yo no sé dónde están, y si no cuelan, no cuelan. Intuición, efectivamente hay intuición. Que todos las tenemos, eso sí es cierto. Lo que pasa es que mucha gente está dormida y no la desarrolla. No la Oye, pero cuando te sueltan esta primera noticia, esta primera información, ¿tú qué dices? Claro, yo salgo corriendo, que va. ¿Qué me estás contando, no? Nada, para nada. Yo voy a escribir, si no he escrito en mi vida. Nunca había escrito nada. ¿Y qué pasó para empezar a escribir? Pues... ¿Tuviste que tener pruebas? ¿Pediste esa información? Yo, el primero que le dije, yo es que no me atrevo, yo es que nunca... Total, que me dice ya fue cuando conocí yo a la chica esta. Dice, me dicen que tendrás ayuda divina. Que no te niegues, que no puedes negarte, que tienes que hacer esto y tendrás ayuda divina. Claro, yo me hice aquello y, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Las neuronas cómo empiezan a moverse. Y cuando yo ya me paré y tranquilamente quise descifrar un poco aquel mensaje con la historia, pues lo primero que tenía que hacer era creerme la historia para poder escribirla. No había otra forma, no puedes escribir una cosa, o yo no podía, ¿no? Algo que no te crees, ¿cómo lo vas a escribir, no? Tienes que sentir que eso que estás escribiendo puede ser verdad. Y sin soltar la ciencia de la mano, me puse, pues, a leer, que hay veces que me juntaba con 3 libros a la vez, ¿sabes? Diferentes horas del día, me cogía uno, otra hora me cogía otro y tal. Y me bebí un montón de libros al principio, muchas conferencias pero sí veía conferencias de gente que yo no conocía, o sea, no tenía contacto con ese mundo, pero sí que buscaba a los que tenían muchas visitas y eran algo, no cualquier que tuviera, y no me refiero a que un cualquier no sea alguien muy capacitado, pero sí al principio intenté ver de gente famosilla, ¿no? Y María Alonso Puig, por ejemplo, un famosillo de prestigio, pues ya te digo, empecé a leer bastante hasta que llegué al mundo de la física cuántica. Ahí fue donde empecé física cuántica, no física, sino mundo cuántico, de cómo funciona la energía y tal, ¿no? Viendo cómo funciona la energía, fue como yo empecé
sin soltar, ya digo, yo no me soltaba de la ciencia ni loco. Fue como empecé a ver que lo que me habían contado podía ser posible. Porque eso daba testimonio de que una vez que el cuerpo ya no lo vemos, que esa energía puede seguir estando ahí. Era un primer paso para mí muy importante. Bueno, en principio puede ser que haya algo ahí, después de la muerte. Y ahí seguí con mis conferencias y con mis libros y con mi mundo cuántico, hasta que por fin me convencí de que eso era verdad. Pero la prueba definitiva... Necesitabas más todavía. Sí. Después de aquello, yo ya estuve en las conversaciones que había, conversaciones que eran conversaciones un poco extrañas, porque nos juntábamos en casa de mi amigo a tomar un té o que fuera con esta chica, y claro, esta chica, sí, entre nosotros hablábamos, y quien únicamente escuchaba o sabía lo que decía el espíritu era la chica esta, ¿no? Y ella no lo transmitía. Y después de estar en varias conversaciones con ellos, aún necesitaba, después de todos mis libros, aún necesitaba, tienes que dejar pasar un tiempo hasta que todas esas ideas que vas acumulando se vayan posicionando en tu mente. Claro, diciéndole continuamente que eso es verdad, y sigue aportando pruebas y sigue aportando hasta que aquello va machacando a tu antigua... Claro, en tu mente todo era las piezas de un puzzle. Totalmente. Hasta que las vas encajando, ¿verdad? Totalmente. Era esto por esto, esto para esto. Claro. Y hasta que dijiste, clac, aquí está. Lo anterior era no, y tienes que ir eliminando flequillos, y los flequillos y esas creencias que tenías ahí, claro, que te limitan, que a todos nos limitan. Las creencias tienes que ir eliminando y tienes que ir metiéndole lo nuevo. Y llega un momento en que, clac, ya, te entendí. Pero y aún así, hay una prueba de fuego. Pero aún así, quería más. Quería la prueba física, que yo quería, vale, sin llegar a ver, pero quería algo más. Y entonces llegó un momento que tan pesado me puse. Bueno, hay algunas cosas que ya las cuento en el tercer libro, que fueron cosas que yo mostré. Pero bueno, esto después te lo cuento. Hay una prueba, por donde íbamos, hay una prueba que me dijo la chica, dice, mira, me dicen que para que te quedes tranquilo ya, que te ven que va a hacer una cosa, aquel espíritu va a hacer algo. Yo me lo tomo a cachondeo ahora, pero bueno, a cachondeo no estamos riendo, pero en aquel momento no era nada de risa. Va a hacer algo que no suelen hacer. Entonces ella me decía, me lo dijo varias veces, mira, si yo no te puedo decir, te veo muy reacio a creerte todo esto. Dice, yo no te puedo, después de contarme todo lo que me habían contado, dice, yo no te puedo dar más señales, ¿no? Yo te puedo decir lo que me dicen, y tú o bien te lo crees o bien no te lo crees. Pero es que yo me daba cuenta que esta chica se sentía a veces molesta por mi incredulidad, ¿no? Y lo veo normal también. Bueno, pues la prueba era que mira, acércate a tal rincón y pasa la mano por allí, por el rincón, a ver qué notas. Claro, estábamos en una habitación, en un salón, donde la temperatura era igual, más o menos igual en todas partes. Y yo, Luis, cuando llegué a aquel rincón y pasé la mano, te puedes imaginar el frío que me daba al pasar por allí. Era eso. ¿Qué me en estás este contando? Punto frío, aquí normal, frío. Esa fue la prueba definitiva. ¿Qué notas? Me dijo la chica. Digo, frío. Dice, pues, eso frío que notas es él o ella. Es la entidad, es ahí, esa energía. Esa entidad que estaba allí. Entonces yo me emocioné un poco al notar aquello, porque ya sí que, aún así si te queda todavía algún porcentaje muy chico, todavía hay un porcentaje por ahí que le cuesta, ¿sabes? Sí, pero bueno, esa es la parte ego que no quiere creerse claro, nada. eso en aquel momento todavía, hostia, pero es que ya no... Que el ego le cuesta, ¿eh? Sí, joder, es muy duro. Qué cansoso que es. Es muy duro, sí. Pero al final lo doblas. Sí, al final sí. Al final doblas. No acabas con él, pero le dices, mira, tú de esto no entiendes, deja la parte del ser que tengo, a esa intuición, a mi parte álmica, que se está conectando con el desencarnado.
Sí. y conectamos. Y ahí nació el nuevo José Antonio. Sí, totalmente. Ahí empieza la aventura o el recorrido hasta el día de hoy. Te estás emocionando ahora mismo, ¿eh? Sí, un poquito. ¿A que sí? Sí, recordar aquellos tiempos es muy bonito. Es muy bonito. Allí empieza la historia. Me propuse porque ya no podía negarme, evidentemente, a escribir. Y aprovechaba, eso sí me acuerdo perfectamente, porque ya claro, ya te centras en eso y es, hombre, no te voy a decir todo el día pensando en eso, pero que sí le daba bastante vuelta a cómo hago yo esto si nunca lo he hecho. No, yo no creía que aquello sería nada fácil para alguien que no lo ha hecho nunca. Pero sí que me acuerdo que cuando cogía el boli y me ponía, yo hacía notas, hacía chuletas y luego las pasaba al ordenador. Pero las chuletas las llevaba siempre un papel en el bolsillo. Y me acordaba de algo, la apuntaba. Me acordaba de algo que no sabía lo que era. O sea, yo venía una idea, una frase y la apuntaba. Que puede ser también, no sé, bueno, antes comentaba lo de registros acásicos, no sé, quizá alguna memoria por ahí me mandaba algo de vez en cuando. Sí, eran tus guías, ¿eh? Y yo iba recogiendo información. Sí. Y luego había unas horas, sobre todo los fines de semana, que eran entre las 5 de la mañana y las 9. Esas 4 horas eran muy importantes, porque era cuando el boli funcionaba solo. Y si me ponía con ordenador, no sé, fluía muy bien la historia, contando los datos que él me daba, otros datos, de alguna manera los colocaba para que aquello se quedara bien, sin haberlo hecho nunca, no me preguntes cómo, y aquello fue tomando forma, ya te digo, en pocos días fue tomando aquel libro, empezaba a quedarse algo que me gustaba. Es que lo que me estás diciendo es que por lo menos este primer libro lo canalizaste. Es posible que la parte que él me contó le faltaba bastante, le faltaba porque para rellenar un libro hay que escribir bastante. Y otra parte, pues sí que es verdad que con esa frase, esa ayuda divina que me habían prometido, pues quizás era todo esto, ¿no? Pues te digo, otras horas eran buenas, pero esas horas eran muy importantes. Incluso yo me iba a trabajar a las 7 de la mañana, 7 y algo, y algunos días me despertaba muy temprano y a las 5 me levantaba, y tenía que escribir un poquito de lo que había pensado desde las 3 o de las 4 dándole vueltas y me lo dejaba escrito antes de irme a trabajar. Porque necesitaba darle ese toque o de algo, anotarlo, aunque no encendiera el ordenador, pero por lo menos anotar esa idea antes de irme. Y fueron un par de años, tal vez 2 años en escribirlo, el libro. Fueron 2 años muy bonitos, muy intensos, una experiencia totalmente nueva en mi vida y de la cual me siento muy satisfecho, evidentemente. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Yo estoy aquí con la boca abierta, con una sonrisa de oreja a oreja, porque estos temas para mí son fascinantes y de primera mano, ¿no? De mi amigo José Antonio. Os voy a leer la contraportada, lo que dice, mira, una historia basada en hechos reales. ¿Crees que hay otro tipo de vida después de la muerte del cuerpo físico? En cualquier caso, tanto los protagonistas de la historia que cuenta este libro, basada en hechos reales, como yo, como él, pudimos comprobar que esto es así. Las experiencias que vivimos no dejan lugar a duda. Todo empieza con el extraño comportamiento que desde pequeño tenía uno de los miembros de la familia protagonista de esta historia y la impotencia que sentían por no saber lo que podían hacer para ayudarle. Este hecho, que podía resultar algo normal para muchos, les llevó a contactar con el más allá, que no es el más allá, que lo tenemos aquí. Realmente muchas veces me han dicho que somos nosotros los que vamos allí. Sí. No son ellos, somos nosotros. Ellos siempre están aquí. El mundo real del otro, sí. Y ahí empieza la historia.
Sucesos inexplicables que les hacían sumergirse más y más en un mundo totalmente desconocido para ellos. En un momento de desesperación tiene lugar uno de los sucesos cumbres de esta historia, con una aparición que les trajo un mensaje que no entendieron. Otros sucesos espirituales difíciles de asimilar, pero increíblemente ciertos, dieron como resultado una historia digna de ser escrita para todos aquellos que deseen conocerla. José Antonio Cerdán, el primer libro que escribe, canalizado, ya lo digo yo. Gracias a ti, sí, te escucho, porque yo vivo en ti. Bueno, pues ya tenemos todos los ingredientes para realizar la escritura del libro, que lleva por título Gracias a ti, sí, te escucho porque yo vivo en ti. José Antonio, ¿el porqué de este título? Pues ese título nació de una forma muy curiosa, porque inicialmente yo tenía 2 títulos preparados para este libro. También agradecían, daba las gracias, pero era de otra forma distinta, ¿no? Tenía algo más. Pero alguien me dijo que aquel título no era el apropiado, que tenía que ser Gracias a ti. Ese alguien fue una terapeuta que conocí en la Costa del Sol, a través de esta familia que me contó la historia. Y esa terapeuta ve también, o sea, Percibe. sí, percibe, sensitiva. Y cuando yo quise conocerla, ¿vale?, para entrevistarme con ella, me cobró la visita, yo le pagué la visita, estuvimos una hora hablando, y eso fue ya después de conocer toda la historia. Y cuando le hablé del libro, y cuando me preguntó por el título, me dijo que se puso de pie, estaba sentada en su mesa, se puso de pie, miró hacia la puerta de entrada a su despacho y se quedó fija y me dijo, dice, me dicen que ese título no vale, que le ponga Gracias a ti. Así es que le hice mucho caso, borré mi título que tenía puesto y luego ya a cada libro de Gracias a ti le puse una frase. Empecé con este porque yo lo tomé como que algo puntual que surgió en mi vida y yo creí que solamente iba a escribir un libro. ¿Y por qué crees que es gracias a ti? ¿Tú crees que te están dando las gracias desde el más allá a ti? No. ¿O tú a ellos? El ti es Jesús. Mi título era Gracias a ti, que era Jesús, y gracias a tal, ¿no? Entonces, el ti, yo siempre lo pongo con mayúscula, aquí lo pusieron con minúscula, porque quería que fuera un ti fuerte. Para mí Jesús es un referente, es alguien, Jesús de Nazaret. No Jesús de la iglesia, aquí sí quiero hacer una distinción. Jesús de la iglesia, cero, o sea, nada. Jesús, hombre. Y para mí es un referente, es alguien le tengo muchísimo cariño a ese personaje y ese ti es a Jesús. Curioso, curioso. Sí. Bueno, pero... La frase sí es mía, la frase que le puse después, y lo que te decía era lo que yo pensé que era, o creí que era un libro puntual, y luego no resultó tan puntual. Me costó tiempo hasta que yo pude publicarlo, porque yo no entendía nada del tema editorial, pero bueno, pasaron también una serie de circunstancias, una serie de cosas muy curiosas hasta que se... ¿Que las vas a contar ahora también? Bueno, vas a pues, contar. Ya que pero estamos... quiero que nos des una pincelada del contenido de este libro. Sí. Porque encima, fíjate, con el tema del título, otra actriz que entra diciéndote que ese no podía ser el título, que tenía que ser otro. Wow, es impresionante, ¿eh? Sí. ¿Cuántos actores aquí? La historia se va completando poquito a poco. Sí es cierto que, bueno, los personajes
hay muy pocos que tienen su nombre verdadero, no querían aparecer, ¿no? Con su nombre. Se entiende perfectamente y yo lo respeté. Y a todos les pregunté si querían aparecer en el libro antes de publicarlo. Por supuesto, todos quisieron, no hubo problema. Entonces, el contenido, hay una aparición por ahí, que no voy a decir de qué va. Esa aparición no vamos a hacer spoilers, que el lector lo lea. Y luego la historia, lo que hemos dicho antes, de esa chica que ve personas que ya han fallecido, y hay una parte que es muy intrigante, muy bonita, que yo no sabía cuando lo escribí. Entonces, esta terapeuta fue la que me indicó un vídeo, que lo viera, vídeo científico de National Geographic, que lo viera porque ahí lo explicaban. Y es que esta información me la dio ella, y es que un 60% de los embarazos que existen se fecundan más embriones de los que bebés nacen al final. Y en las primeras semanas, primeros días, primeras semanas, suelen perderse algunos de ellos. Por ejemplo, en esta historia hay trillizos al principio y en pocos días 2 no siguen adelante. Solamente nace uno. Esto evidentemente no se sabe, porque la mujer cuando está embarazada tarda un mes, mes y medio, 2 meses en ir al ginecólogo, y una cosa tan pequeña se desintegra, se deshace, y ni ella o mancha un poco y ni ella no nota nada, ni nadie lo ve. Entonces, claro, pues has tenido un niño, pues has tenido un niño. Pero nadie sabe que al principio había 3, 4 o 2, y eso... O sea, ¿siempre hay más de uno? En un 60% de ocasiones, es un porcentaje bastante elevado. Un 40% se fecundan los mismos que nacen. Vale. Y un 60% se fecundan más de los que nacen. Si normalmente siempre queda uno. Según la ciencia, sí, normalmente queda uno. O que sean 3 y nazcan 2 y uno se pierda. Pero ahí hay un conflicto. Sí, hay un conflicto porque resulta que por eso los problemas que este niño de la historia, de este matrimonio, problemas que no eran problemas graves, pero sí que llamaban la atención mucho, ¿no? Entonces había... En el lenguaje nuestro, para decirlo con palabras, entre comillas, como un descontento de los niños no nacidos, de los 2 que no nacieron, estaban descontentos con que su hermano hubiera nacido y ellos no, porque las almas sí que seguían estando ahí. A las almas, al principio, los pactos que se hacen antes de nacer, las almas ya habían elegido quién sería la mamá, quién sería el papá, dónde iban a estar, dónde se iban a fecundar, y las visitas que se hacen durante el embarazo las empezaron a hacer. O sea que, en teoría, ahí estaban las almas. En teoría, ellas nacían ahí, como el cuerpo que iban a tener iba a ser ese. Y aquello se pierde. Entonces, como que de alguna manera le echaban la culpa, siempre entre comillas, porque las palabras aquí que pongamos no son apropiadas para las almas, ¿no? Pero de alguna manera, para que entendamos, se sentían mal porque su hermano sí. Porque no habían podido empezar a cumplir la misión que traían aquí. Su hermano sí iba a poder estar, tener una vida como cuerpo, y ellas no iban a tener. Pero claro, esa ocasión. Aquí mi duda es la siguiente, José Antonio. Si ya era un pacto de almas en el otro plano, eso también tendría que estar pactado. Pues yo en principio pensé que era así, y creo que es así. Entonces, si esa ocasión que tuvieron no se llevó a efecto, me imagino que enseguida, esto ya no lo sé, esto ya es lo que yo creo que pasó, o que puede pasar en general, enseguida tienes una ocasión para volver. Entonces ya con la misma madre no, pero pactas para cumplir con tu proceso, con tus karma pendiente, con lo que tengas que hacer, vuelves a pactar con otra mamá, con otra familia, para llevar a cabo tu misión. Pero aquí hubo un cabreo. Ahí hubo un cabreo de almas. Cabreo, y claro, eso lo carga
no son deficiencias, son un poco alteraciones, ¿no? Como que sabes que te pasa algo, al niño que ha nacido sabe que le pasa algo, pero tampoco acaba de entender qué es lo que le pasa, ¿no? Y bueno, eso es un poco hasta que, de alguna manera, imagino que con el tiempo ese niño llegará a tomar conciencia de quizás también los padres se lo contaron. Cuando ella pudo entender lo que había, se lo contaron. Me imagino que con el tiempo eso se corrige, porque eso, evidentemente ni la psicología no lo puedes tratar, tiene que ser por otros medios. Sí, es ¿no? que esto es muy complejo lo que me estás de contando. Manera, claro, o por otros medios, quizás un terapeuta especializado, o de manera natural, que tome conciencia realmente de lo que estaba pasando y que sea capaz él solo de avanzar y tomar su camino. Estamos rompiendo muchas creencias. Sí, Mucho me temo que sí. Nuestros telespectadores estarán diciendo, madre mía, lo que están contando aquí, de varios embriones, ya todo lo que yo sabía cambia mi mente, ahora ¿dónde me pongo? ¿Dónde me posiciono? Pero al final lo que yo digo, ¿no? Que tenemos que tener la mente abierta y buscando información de todos los sitios y cada uno que luego, bueno, pues tenga sus creencias, ¿no? Yo entiendo perfectamente cualquier opinión porque yo me miro a mí. Claro, que tú no eres el mismo de hace unos años. Es que yo jamás, tú te has transformado totalmente. Hubiera imaginado que esto sería posible. Ni siquiera lo más básico, ni siquiera lo más fácil de entender. O sea, nada. Entonces, llegas y ya te empiezan a explicar lo de los embriones. Joder, yo tengo que comprobarlo. Y la ciencia te dice, sí, señor, eso puede pasar. Joder, yo con mi ciencia he agarrado, bueno, pues ya está. Otro pasito más que no sabía, pues bueno, pues puede pasar. Primero lo dijo una terapeuta, y aunque te cueste creértelo, dices, ¿qué me dice esta? Pero no, mírate el vídeo tal, el vídeo de ciencia. Ya, sí, eso es posible, además te da los porcentajes. Claro, se van descubriendo cosas nuevas y lo que era verdad hace 10 años, pues ahora ha cambiado. La ciencia es eso, es adaptarse también, ¿no? Efectivamente. Entonces tenemos aquí un libro con un montón de sucesos paranormales. Tenemos un ente por ahí, por una parte, luego lo que le pasaba al niño. Cosas muy curiosas. Tenemos que si hacemos unos ingredientes perfectos para un libro. Spoiler, al niño le pasaban cosas muy curiosas, le pasaban y les despasaban. Se venían y se le iban. Sucesos muy curiosos. Bueno, pues que la gente que tiene que comprar el libro, en la caja de descripción vamos a poner, bueno, pues las direcciones de donde pueden adquirirlo, ¿vale? Sí, pondremos todos los datos. A mí directamente, yo me traigo una bolsita que si queréis pedirlo aquí, porque las librerías tienen unos costes muy baratos para mandar libros. Vale. Y esta librería es muy chulísima. Ponemos la dueña de esta librería. Ponemos la dirección luego abajo en la descripción. Y ellos tienen unos costes muy baratos. Bueno, pues hasta aquí podemos contar, de gracias a ti. Pero claro, no acaba aquí, porque ya está la historia, todo montado, pero ahora hay que editar el libro. Sí. Hay que sacarlo a la luz, hay que publicarlo, hay que venderlo. Y tú ahí te encuentras también, pues, que abres una puerta y ves solamente un desierto, arena por todos lados. Totalmente vacío. Y dices, ¿y ahora qué hago yo? Claro. Yo tenía una historia escrita, parecía que quedaba bien como libro, pero bueno, ¿era qué? Claro. Tenía dos dudas grandes. Las podías haber dejado en PDF o en ebook. Claro. Pero claro, tú lo que querías era el libro impreso. Claro. Oye, por cierto, antes de que sigas, aparte del papel, tenemos digital. Está por todos sitios. En digital también está, vale. Está en varios sitios puestos. Que había dos dudas muy grandes, o dos retos importantes, que era publicarlo y otro era yo. Después de escribir este libro, yo me planteaba cómo digo lo que he escrito a mi entorno. Primero a mi entorno, familia, amigos. Yo, como decíamos antes, que soy bastante normal en mi trabajo, estoy bien mirado, familia. Cuando yo diga que he escrito un libro sobre estos temas... Me estás diciendo
que en el proceso de escribir el libro y el contacto con los protagonistas, tú a tu entorno de amistades y familiares Nadie, no le comunicaste nada? nadie, A nadie. nadie sabía de la existencia del libro. ¿Pero porque te dijeron que no lo comunicaras? No, 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 no. Yo Porque estaba dentro de ti. estaba dentro de mí. Y Pero te daba como reparo, te daba vergüenza por lo que pudieran decir de ti. me daban, efectivamente, ¿Sí? de la opinión que se pudiera formar de la gente de mi entorno, de mí. Mi entorno meto a todo el mundo, amigos y familia. Me costó, gracias al segundo libro, a cómo funciona la mente. Cuando yo descubrí cómo funciona, pues me di cuenta de que no tenía sentido ninguno que estuviera preocupado por lo que la gente pudiera decir. Bueno, ¿y cómo viste, Pegó el cómo viste taponazo. a tu entorno cuando le dijiste, Nada. oye, que he escrito un libro con Es que no me... desencarnados? No me preocupó, en ese momento ya no me preocupó, me preocupaba nada, lo que pensaran ni la cara que pusieran. Lo mismo que antes era imposible, no me veía capaz de decirlo. Desde el momento que aquello cambió, es que me daba igual. No hubo problema en comunicarlo y tal. Entonces el libro, te digo, estuvo 3 años, hasta 2015, metido en el ordenador, esperando a ver qué, porque bueno, he escrito un libro, pero no sé qué hacer con esto, no tengo ni idea. Hasta que pasó una cosa muy curiosa, una cosa que no es normal, no, o yo no la veo normal. Si yo hubiera tenido mucho interés en publicarlo, lo normal, entiendo, que es que yo busque ayuda, ¿no? Que vaya buscando editoriales, tal. De hecho, al principio sí contacté con algunas y ellos, alguna me contestó que tenían sus escritores y probablemente publicaban los suyos, otros que tenían que no era el momento y tal, en fin, 2 o 3 me dijeron que no. Yo, bueno, pues como a medida que avanzaba el tiempo iba descubriendo cómo funcionamos, cómo funciona el universo, cómo funciona un poco todo, mi conclusión fue dejarlo fluir. Si tiene que publicarse este libro, llegará su momento y llegará la manera adecuada de que eso llegue. Y efectivamente en 2014 me llamó un escritor a mi casa. Esto no es normal, Luis. Me llamó un escritor a mi casa y me dice, José Antonio, me he enterado que has escrito un libro. Esto es de risa, de verdad. Digo, sí. Y, hombre, si necesitas consejos, yo te puedo ayudar. Traído. Claro, es que los procesos funcionan así. En cuanto no buscas, encuentras. Te queda cara de tonto. Cuando sueltas y confías, pasa todo esto. Bueno, pues resulta que una amiga trabaja en un castillo que hay en un pueblo de Córdoba, enorme, con unos patios enormes. Si me dices que en el castillo también hay entidades, yo ya... La hay. También. Sé que la hay, sí. Pues otro libro. Otro libro del castillo. En todos los castillos hay entidades. Bueno, pues... Bueno, y aquí también, ¿eh? Sí, por todos sitios. En uno de aquellos patios enormes, ella limpia en el castillo, o limpiaba, se cruzó andando ella desde un punto a otro y este hombre andando, iban dos, hablando de libros y tal, y al cruzarse iban hablando de libros. Ella escuchó algo de libros, publicamos, no sé qué. Bueno, pues ya está, siguieron cada uno su camino, visitando el castillo, ella con su limpieza, y hubo un segundo encuentro. En una sala se vuelven a ver. Y entonces observa que estaba diciéndole uno a otro, oye, pues mira, aquí podríamos poner no sé qué, la presentación quedaría tal. Y ella le llamó la atención lo del tema este y le preguntó a uno de ellos, ¿qué usted es escritor? Total, dijo que sí. Y entonces le habló de mi libro, quería tener un amigo que había escrito un libro, que si podía llamarme, y le dijo el hombre que sí. Pues al poco tiempo efectivamente me llamó. Pero ¿cómo es posible? También pongo un ejemplo en el segundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se sincroniza? ¿Vale? Podría haber entrado un minuto después al trabajar. Un segundo
hubiera cambiado todo. Sin embargo, coinciden en un patio enorme, coinciden en un mismo punto. Y hablando sobre un tema que ya le llamamos. Pues así funciona la vida. Así funcionan las sincronicidades. Efectivamente. No existe la casualidad. Nada, en absoluto, no existe la casualidad. Todo está sincronizado, todo está en movimiento y todo pasa. Además, es que hay una frase muy poderosa que dice que Dios no juega a los dados. Efectivamente, eso dijo de Einstein. Albert Einstein dijo eso, que Dios no juega Einstein a los dados. fue, ¿no?, el que dijo la frase. Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Y efectivamente es así, el universo no pierde tiempo. Mal dicho, pero bueno. Todo está sincronizado y todo ocurre como tiene que ocurrir, que tampoco es correcto si profundizamos, pero bueno, cuando hablemos del segundo libro profundizamos un poco y efectivamente todo va ocurriendo según yo desde entonces, bueno, con el tiempo he ido aprendiendo que cuando algo surge, como contigo, oye, me he enterado que te viene bien, vamos. No sabes dónde vas. Claro, pero yo te conocí a ti porque antes había conocido a tu hermana. Date cuenta de las circunstancias. Sí. Cómo se da, tal, y sale el tema de los libros delante de ti. Así funciona, o sea, se van enlazando cosas y yo cuando me proponen, oye, ¿por qué no vamos a tomarnos una cerveza? Vamos, a mí no me gusta, yo no bebo nada, luego me bebo un té. Y te das cuenta que en el sitio menos esperado, pasan cosas muy curiosas. Conoces gente, y oye, y si va una vez y no, pues mira, pues no pasa nada, tampoco no está ahí, pero si dices que no y luego está ahí, sí. Yo suelo acudir a cada cosa que me dicen, intento decir que sí. Hombre, si hay algo que no, es que no. Pero si es dudoso, voy. Y bueno, por lo menos descubres si hay algo oculto ahí. Y bueno, pues así surgieron la forma de escribir. Él me recomendó, porque también tenía un libro pendiente somos muy amigos hoy en día. Él sí es escritor. El escritor, sí. Este sí que es escritor. Y entiende mucho. Yo no, bueno, él cada vez que me acompaña a las presentaciones de los 3 libros, y él está muy orgulloso de mí. ¿No se puede decir el nombre de este hombre? Sí, Rafael Moya. Rafael Moya. Sí, Rafael Moya, además que es de un Nachuelo, de un pueblo de Córdoba. Es una excelentísima persona. Yo me gusta hacer la pelota bastante. Y él, cuando en aquella conversación de teléfono me dijo, mándame el libro, él cuando ya nos conocíamos en persona, tardamos tiempo en conocernos, me dijo, dice, tú no has escrito nunca. Dice, a mí me cuesta creer mucho, y lo ha dicho varias veces en varias presentaciones y delante de mí a varias personas. A mí me cuesta mucho creer que José Antonio no haya escrito nunca. Cuando él vio este libro, este primero, ¿cómo puede escribir así sin haber escrito nunca? Digo, Rafa, yo no he escrito nunca, hijo. ¿Yo qué te digo? Dice, a él le mandan gente que quiere, le mandan libros, le mandan textos para que lo repase. Dice, hay algunos que están bien, dice, pero otros no hay por dónde cogerlos. Total, que le encantó el libro y bueno, me recomendó, fue una autoedición. Él también había publicado ya con editorial tradicional. ¿No tuvo que hacer retoques de nada? No. Tal cual. Tal cual. Se vendieron la primera edición, hicimos una segunda. Sí, aquí pone la segunda edición. Sí, esa es la segunda. Y bueno, yo muy contento, yo en una nube, porque no era mi mundo, no estaba acostumbrado a hablar en público, por naturaleza soy tímido, y entonces, bueno, verte allí con gente... Aquí estás muy suelto conmigo, bueno, te faltan horas en la cámara. Me faltan horas en la cámara. No sé si tengo bastante batería.
Y las presentaciones me costaban al principio. Un poco te ves raro, te ves en un entorno que no es el tuyo. Pero bueno, tenías que pasarlo y te acostumbras después y ya está. Es como todo, ¿eh? Es como todo. Está claro. Bueno, pues ya no puedes contar más del libro. No, solamente que después, creo que fue en la presentación que se hizo aquí en Santo Tomé, porque me hubiera gustado mucho que hubiera sido la primera. ¿Qué año fue entonces ya Esto fue la presentación en 2015, del libro? 2015, la primera presentación fue en Córdoba. En Córdoba. Y en 2016 aquí en Santo Tomé. Bien. Y ya en 2016, porque pilló la campaña de la aceituna y ya no era buen momento para presentarlo aquí. Entonces hicimos primero Córdoba, hubo otra más creo, y la siguiente fue... Y ahí ya tenía decidido que iba a hacer una trilogía. Pero claro, cuando llegaste aquí a la presentación en tu pueblo, ¿ahí tenías como una responsabilidad interna o no? Sí. ¿Cómo fue esa aceptación? Sí. ¿Cómo viste tú al pueblo contigo? Muchísima gente. Mucha gente en el primer libro. Vino Rafael Moya, de Córdoba aquí. Y muy buena acogida. Se vendieron bastantes libros y la gente pues sí que me apoyó bastante, me felicitó bastante y yo pues, muy contento y en la nube subió. Y ya te digo, ahí fue donde anuncié que iba a hacer, después de pensarlo bastante porque no me apetecía contar mi vida en el tercero, pero por las circunstancias que se dieron, que te las puedo contar también, lo decidí. ¿Por qué no? Algo tan bonito, ¿por qué no se puede contar? Claro que Después sí. de perderle el miedo a publicarlo, ¿por qué no puedo contar algo tan bonito como esto? Y al final lo decidí. Y fue porque cuando estaba acabando este libro en agosto de 2012 y en una de las reuniones que teníamos con esta entidad o con estas entidades, me preguntó... Pero, espera, una de las reuniones con estas entidades, pero eso lo teníais apuntado en una agenda, un horario especial. Porque estamos aquí en tono de humor, porque también hay que tomárselo así, porque hemos intentado además a ellos les gusta que haya humor. Hemos intentado hacerlo, o lo hemos hablado para hacerlo en forma que no sea algo muy serio aquí, como... No, hemos empezado en plan serio, pero ya nos estamos relajando. Esto en su momento no era tan sencillo como lo vemos ahora, ¿eh? Esto en su momento imponía bastante. Pero tampoco me preguntes por qué. Yo empecé desde el principio de las reuniones de tomar café por las tardes en casa, ¿sabes? Y acudí a esta chica, la chica que tenía el don de verlo. Y me dio por apuntar lo que pasaba en aquellos cafés. No me preguntes por qué, pero me dio por aquello. Y cuando descubrí el mundo de los sueños, y también nos lo dijeron ellos, que en los sueños mandan mensajes, sí. Y algunos sueños lo comentábamos después y decían, pues yo no sigo. Yo lo que tengo entendido en el proceso de cuando estás soñando, cuando estás durmiendo, es que el alma se desprende del cuerpo y se queda como un hilo que le dicen el hilo de plata y el alma viaja. Y ahí es donde puede, pues irse a otros mundos, contactar con quien quiera, ¿no? Ese es el sueño paradoxal, que suele durar entre 90 y 120 minutos. Ese tiempo lo tienes que dormir sí o sí. Si no duermes ese tiempo, difícilmente puedes seguir vivo. Ese tiempo lo necesita. Hay un intercambio de información entre no se conocen. Tu yo cuántico contigo no se conoce, no saben nada el uno del otro. Aparte de estar enganchados, pero tienen vidas diferentes. Entonces se pasan información durante ese tiempo. Lo de que viajan, están. Y la información, ese cambio de información, esto ya pertenece al segundo libro, ya estamos metiendo caña con el segundo. Pues entonces no te metas mucho. Esto lo descubrió Jean-Pierre Garnier Mallet, sí. Y él lo decía que me pedía, el intercambio de información se hace a través del agua. Que también lo descubrió un japonés, cómo se modifican. Sí, de hecho nosotros somos, fíjate, qué curioso, más de un 70% de agua. Pues ese es el camino que usa el yo cuántico para
coger información y comunicarse con nosotros cuerpo. Y ese sueño, ese tiempo de sueño es necesario para que se produzca ese intercambio. Y ahí es donde, porque ellos viven en tiempos distintos. Su tiempo de él no transcurre como el tiempo nuestro de segundo y 24 horas. Sí, allí es todo en el aquí y en el ahora, ¿no? Pueden estar donde quieran en el momento preciso. Es sí, evolución de otra forma. En principio es más rápido y entonces tienen mucho más tiempo, entre comillas, de experimentar y de ver las posibles opciones que hay, y eso te lo transmiten a ti. Luego no te acuerdas, pero son las intuiciones. Esas intuiciones que te dan, te están transmitiendo. Pero claro, si yo sigo mente egoica y yo es cabezón ahí, pim pam, el otro va viviendo lo que yo le marco. No puede vivir algo distinto. E intenta transmitirme información, pero si yo no la acepto... Pero no, tenemos una barrera, que es la del ego, claro, que es la que siempre quiere estar en sufrimiento, que no entiende nada, que quiere tener siempre la razón y no lo deja evolucionar al ser. Voy creando cada día y le creo a él por donde tiene que ir mirando, pero si lo que yo le creo, oye, que no, que tal, que cual, tengo que irte por allí, y yo digo, no, por aquí. Pues lo hablaremos en la segunda parte del segundo libro, que ahí te metes mucho con el tema de la mente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos cuentas que todo es un sueño y que todo esto realmente es, podríamos decir, pues una mentira. Sí, bueno. De hecho, nos tienen asumidos en la mentira los de arriba, los oscuros. Es un jueguecito, sí. Es un juego de alma, siempre digo yo que es. Totalmente. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a animar a la gente que se suscriba al canal y sobre todo a tus paisanos. Sí, sí, sí. A tus paisanos, que te va a ver todo el mundo en tu pueblo. Sí, oye, que nada, agradecer mucho a Luis que me haya invitado a su canal, darle al like que aparece en el vídeo y suscribiros por favor al canal, que tenga más suscriptores, que llegue lejos este hombre. Y con mi libro, muchísimas gracias a los que comprasteis el libro en su día y por tanto cariño como me diste, y bueno, para cualquier cosa por aquí andamos. Bueno, una cosa también, que le deis a la campanita negra, porque así YouTube os va a indicar siempre la subida de nuevos vídeos. Si os gusta todo el tema espiritual, mi canal bueno, es el idóneo para todos vosotros. Hablamos de muchos temas, ¿sabes? Yo de vez en cuando por ahí salto con mis frases de crecimiento personal, que estamos en ese camino. Y bueno, pues ha sido un placer en esta primera parte con mi amigo José Antonio Cerdán. Vamos a seguir hablando, de Gracias a ti, la trilogía impresionante. ¡Wow! Desde el más allá, Esto es canalizado, esto es oro puro. José Antonio, ha sido un placer. Muchas gracias. Ha sido un placer. Ya sabes que tienes aquí un amigo para toda la vida, que seguramente haríamos un pacto no sé cuándo, y tenemos que hacer este encuentro. Pues nada, nos vemos en el segundo encuentro, que hablaremos del segundo libro de Gracias a ti. ¿Ok? Ok. Nada, pues muchas gracias por estar aquí y ya está. Os emplazo a una nueva entrega. Pásenme en el corazón. Hasta luego. Gracias, adiós. Bueno, pues seguimos con José Antonio Cerdán. Ya sabéis que es el escritor. Y yo le he dicho que es el escritor del más allá. No sé si le gusta, porque tuvo esa información de la primera parte de Gracias a ti. Y ahora viene la segunda. Gracias a ti dos, vivimos en un mundo soñado. ¿Por qué le pusiste este título? ¿Crees que estamos en un mundo que no es real? ¿Es un sueño? ¿Luego despertamos? Sí, me gusta lo de el escritor del más allá. Sí, se ha quedado con el escritor del más allá. Vale. Pues sí que ahora lo pienso ahora, bueno, ahora no. Cuando descubrí los años, entre el año 2012, 2011 y 2010 y algo, 16, cuando descubrí realmente cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro mundo físico, el mundo que podemos experimentar,
sí que entiendo que vivimos en un mundo soñado. Todo es ilusorio, todo es creado por una mente que es soñadora. Entonces por ahí vino lo del título, Vivimos en un mundo soñado. Pero la mente soñadora, la nuestra. Sí, la mente soñadora que proyecta todo el mundo que estamos experimentando. Entonces esto nace cuando en 2012, cuando estaba acabando de escribir el primer libro del que hemos hablado anteriormente, hubo una de las veces que nos reuníamos para tomar nuestro café por la tarde, nuestro té. Esta entidad, este espíritu que estaba allí con nosotros, que contactaba con esta chica. ¿Nunca le pusisteis nombre? Sí, el abuelo. El abuelo. El abuelo. Le preguntó, bueno, dijo a la chica que me preguntara que cómo iba el libro. Entonces yo le dije que el libro que estaba ya casi terminado, que lo estaba corrigiendo, porque tienes que leértelo muchas veces. Bueno, estaba ya dándole los últimos retoques. Y le dije que nada, que iba bien, que estaba ya. Y entonces dice que no es ese, que es el otro, el siguiente. Claro, yo me quedé de piedra. ¿Cómo que es el siguiente? ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Dice que es el siguiente, que ya el primero está terminado, que piensa en el siguiente. Entonces yo, claro, yo me quedé un poco fuera de... ¿Tú pensabas que tu trabajo ya estaba realizado? Claro, yo creía que lo que te decía antes, mi trabajo era hacer un libro, y me dice que no, que tenía que hacer otro. Y sin saber, yo me imaginé que sería continuar con la misma historia que teníamos del primero, contar mi experiencia personal con ese mundo, con esta chica, lo que yo hablé con ella, lo que ella me resolvió de alguna manera, y dijo que no, que ese sería otro, que el segundo era un libro sobre la vida. Solamente eso, un libro sobre la vida. Entonces, bueno, pues yo me quedé bastante confundido. Pues como me estoy quedando yo impactado. No sabía cómo reaccionar, no sabía hacia dónde dirigir mi búsqueda o mi... Es que no entendí. Te quedaste bloqueado, imagino. No entendí nada. Bueno, pues como con el anterior dejé pasar el tiempo, y con el tiempo la información fue llegando. Me llegaban vídeos, me llegaban conferencias, me llegaban títulos de libros, me los compraba y tal, y fui entendiendo ciertas cosas que con el primero no entendí. Ahí en el segundo entendí cómo nos manipulan. ¿Pero quién nos manipula? ¿Desde allá arriba? Sí, bueno, desde los que están aquí. Pero ¿y las energías de otro plano también? Nos pueden manipularte, no, te pueden ayudar, te mandan señales tanto que tú puedes ver, números, plumitas, cosas que te llegan para darte un mensaje, sueños, pero manipularte ahí no, esos son señales para ayudarte. ¿Pero no hay entidades negativas? ¿Del bajo astral, quizás? Las hay, pero si tú vibras en esas bajas vibraciones, te identificas con ellos y te pueden alterar. Según tu estado de vibración. Si tu frecuencia no... Vale. Esto es como una radio, ¿verdad? Si no la sintonizas... Si no sintonizas con ellos... No captas la cadena. Vale. Entonces, por esa parte no hay problema. Te manipulan desde aquí. Las autoridades te llevan, de alguna manera, te van guiando por donde ellos quieren, lo que decimos normalmente el rebaño, ¿no? Para que hagas caso de lo que ellos quieren, para que te comportes como ellos quieren y tener de alguna forma controlado al pueblo, ¿no? Entonces entendí aquello, entendí cómo se crearon, o lo leí, cómo se crearon las empresas, cómo contactaban con personas adecuadas para sus procesos de fabricación,
por qué se introdujo la enseñanza que la gente en aquellos tiempos, a principios del siglo XIX, lo vieron como algo maravilloso, que hubiera una enseñanza gratuita, pero era una forma de explotar a la gente, porque te enseñaban según los conocimientos que tuvieras para colocarte en la cadena de fabricación, en los puestos que los empresarios necesitaban, ¿no? La intención es dominar al rebaño. No, era dominarte. Antes, sin educación no tenías acceso a ciertos puestos, y con educación lo tenías y parecía que era algo muy bueno. Era bueno, pero era para poder explotarte. Pero eso sigue pasando en la actualidad, claro, no ha cambiado nada. Pero, claro, solamente que tenemos más tecnología. Cuando lo crearon... Que menos mal que tenemos más tecnología porque estamos mejor informados y tenemos esa capacidad de elegir. Claro, claro. Apago la tele porque la información que me viene totalmente distorsionada no la quiero obtener, porque para mi evolución de conciencia no me vale. La televisión y lo apago. Es lo más absurdo que el ser humano ha creado. Porque, vamos, no la televisión en sí, sino la información. No, la televisión no. La información viene totalmente manipulada por los poderes públicos, ¿no? Entonces, todo eso me llevó a estudiar un poco bastante cómo funciona la mente humana, ¿no? Los procesos de cómo los pensamientos, las emociones, los sentimientos, cómo nos afectan, cómo dejan de afectarnos. Y en ese proceso descubrí también a científicos no oficiales, pero son científicos, para que no están pagados por los gobiernos, entonces son libres de pensar y de dar información sin tener que guardarse de lo que dicen, ¿no? Cosa que los que están pagados no pueden hacer. Tienen que medir un poco lo que publican, porque se deben a las personas que lo mantienen, o a los gobiernos que los mantienen. Bueno, pues allí nace mi interés por querer saber más de esa parte de científicos que no confesaban con los poderes. Estudié a varios científicos, entre ellos había un médico alemán, el doctor Hammer. El doctor Hammer le pasó un suceso muy delicado, que es que su hijo se llegó a pegar un tiro, y entonces, pero no fue un suicidio, fue un accidente, y accidentalmente, bueno, murió. Y él se propuso descubrir cómo funcionaba la mente, porque a los 3 meses de producirse el hecho del hijo, tanto la mujer como él desarrollaron cáncer. Entonces, él supo que aquello era emocionalmente así provocado por el impacto que les produjo la muerte del hijo. Y bueno, el doctor Hammer, por hacer estudios sobre aquello, fue muy maltratado por los poderes públicos, por el colegio de médicos. Lo apartaron de la medicina, lo expulsaron del colegio de médicos y al final acabó en la cárcel. Solamente por publicar unos estudios basados en su propia experiencia y con datos. O sea, que yo no era una teoría que él tenía, no, es que estaba documentado lo que él había descubierto. Sin embargo, no hacía falta quimioterapia, de forma natural. Y no lo aceptaron y siguen sin aceptarlo, porque no interesa a las grandes multinacionales farmacéuticas, que es el gran negocio del siglo, ¿no? Es decir, un impacto continuado en el tiempo de las emociones generan las enfermedades en el cuerpo. Totalmente, sí. Todas las enfermedades vienen de la mente. Si no todas, el 99% todas vienen por conflictos emocionales. Eso desencadena en síntomas físicos que te avisan según qué zona te duele o qué tienes afectada. Se identifican con un impacto emocional que tienes pendiente de resolver. Eso es complicado de asimilar, de entender, ¿no? Claro, es complicado de asimilar. Pero por todo el sistema de creencias que tenemos. Claro. Y la educación. El sistema de pensamiento no admite que eso es así.
nosotros buscamos la comodidad solo, una pastilla y que te cure y ya está, pero no quieres complicarte con meditaciones y con... Y que tenemos que decir que aquí no estamos en contra de la medicina nada. moderna, por supuesto que no. Por supuesto que no, yo lo digo aquí en el libro que es muy válida. Simplemente que tenemos que mirar otras fuentes porque quizás que no es muy todo válida, lo que nos han contado. Tanto la ciencia como son muy prácticas, pero no son las únicas. Y hay que ir a la raíz. Claro, y pero si ya lo dicen muchos psicólogos, es verdad, los estudios psicológicos van por ese camino. Sí. No, yo no lo desprestigio porque son muy válidas, pero no son las únicas y quizás no las mejores. Pero bueno, ya cada cual pues libre de querer encontrar o querer entrar en ese mundo y buscar otro camino. Exactamente, descubrir otro camino o bueno, pues seguir ahí con el pastilleo y con el pastilleo y con las quimios y con los jaleos, ¿no? Y bueno, un poco me fui adentrando en esto y luego también cuento en el segundo libro cómo sucedió el proceso de cuando fui a conocer a la terapeuta. Este es el segundo libro, lo que pasa es que lo veis al revés por el efecto espejo. Gracias a ti dos vivimos en un mundo soñado. Claro, estamos grabando con la cámara selfie. Con la terapeuta que fue la que me dio el título de Gracias a ti. Eso también viene comentado por aquí con toda la información que ella me dio. Unas sí las puedo contar, otras no. Y bueno, sobre esto va el segundo libro. Un poco descubrir que somos dueños de nuestro futuro, el poder de los pensamientos, que tienen muchísimo poder, hay que cuidar mucho lo que pensamos. Pero ¿cómo empezamos a cuidar los pensamientos? Danos algunas pautas, porque hay gente que siempre está maldiciéndose, que siempre se está quejando, que se hacen también las víctimas, se quedan en esa zona de confort. A ver si nos puedes dar unas pautas de cómo comenzar, el inicio. Sí. De empezar a abrir la puerta. Estamos acostumbrados, nuestro sistema de pensamiento está acostumbrado a la comodidad. Prefiere que le den la información antes de preocuparse de buscar, pensar por sí mismo, ¿no? Y todas las preocupaciones están porque continuamente estamos pensando bien en el pasado o bien en el futuro. Ese es el ego. Ese es el ego. El ego te secuestra, te lleva al pasado, con lo cual te puede generar depresión y si te lleva a la proyección del futuro es ansiedad. Totalmente. Entonces, la liberación está estar más presente. Está en el presente. Vivir en el presente. El poder de la hora. Sí, ese es el poder de la hora. Entonces, yo lo que hago, o lo que vengo haciendo desde que lo descubrí, es que cuando venga un pensamiento, lo miras. Te conviertes. No te agarres a él. Te conviertes en observador. Ahí está. Lo observa. Y cuando observa el pensamiento, desaparece. Observas y se va deshaciendo. Lo observas. Se deshace. Porque claro, sabemos que... Es como si lo abrazaras, es como si lo aceptaras. Sí. ¿Sabes que sufrimos más por lo que pensamos o imaginamos que por lo que realmente ocurre? En Gracias a ti 2, Vivimos en un mundo soñado, el segundo libro escrito por José Antonio Cerdán, encontrarás una explicación sencilla de cómo nos afectan nuestros pensamientos y cómo evitarlo. Sin que seamos conscientes, nuestra vida está condicionada por lo que nos han inculcado desde la ciencia y las religiones. Si consigues controlar lo que pasa por tu mente, entonces serás el dueño de tu vida. No trates de comprender al mundo, empieza por comprenderte a ti mismo y el mundo se abrirá ante tus ojos. Como te comentaba anteriormente, los pensamientos son energía y lo que hay que hacer para
dejar que te dominen o te controlen es cuando llegan, observarlos. Convertirte en observador de ese pensamiento que está pasando o se está repitiendo. En el momento que tú lo observas, el pensamiento solo se va diluyendo. Pero hay que seguir algún proceso de meditación. Yo en su día... No sé, ¿cómo le Sí, dirías a la gente que nos está viendo cómo empezar? A aquellos que te digan, sí, todo está muy bien, pero dame un truco, dame una herramienta. Yo en su día, cuando empecé a recopilar información y a ver muchos vídeos que vi, aparte de los libros que me leí, se repitió bastante un libro que se llama Un curso de milagros, y ese libro fue el que lo que digo en el libro, me destripó la mente. Ese libro fue el que me hizo entender todo. O sea, ahí se diluyó mi mente, se cambió y empecé a ver el mundo de otra manera. Y gracias a ese libro, pues bueno, después en los años siguientes pues, se pasaron unos sucesos en mi vida y me ayudó muchísimo a superarlos. Entonces, Un curso de milagros, a fin de cuentas, es un libro de entrenamiento mental. Es muy radical porque lo primero que te dice es que este mundo no es real y que es un mundo ilusorio. Claro, intentar entender eso ya es complicado, ¿no? Entonces, ese fue mi despertar, y en ese libro mínimo dura un año porque trae 365 ejercicios que hay que hacerlo. Sí. Trae una parte de texto que también hay que leerla, o dos partes, y un libro para el maestro, ¿no? Se llama. Entonces, en esos ejercicios sí que tienes que hacer meditaciones. Te van guiando. Después de hacer curso de milagros, yo meditaciones como meditación no la he hecho, porque leyendo sobre el budismo, aparte del curso de milagros, entendí que estando viviendo en el presente es la única forma, es la forma correcta de estar meditando continuamente. Y además eso es donde el ego se diluye. Se diluye. En el momento presente, sí. El ego es cierto que no tiene poder. El ego solamente vive, como tú sabes, en el pasado y en el futuro. Se alimenta de esos dos tiempos, ¿no? Cuando realmente el pasado ya no existe, ya no puedes. No existe, pero sí es verdad que es un recuerdo, sí, claro, lo tenemos en la memoria. Sí. Y se vuelve a repetir una y otra vez. Puedes, sí, bueno, perdona. ¿El para qué están ahí? Sí. ¿Qué nos indican? El hecho de que esté pasado no quiere decir que no se pueda corregir. Tú puedes traerte algo del pasado al presente, ¿vale? Cuando tú te enfocas en ese suceso del pasado, lo potencias y entonces lo puedes corregir. Si consideras que es erróneo, lo corriges y ya queda corregido para el futuro. Es un archivo. Sí. Borras el archivo. Bueno, pero lo borras. Lo corriges. O simplemente pones otro encima de él, lo cambias. No. ¿Cómo lo haces? Corriges. Lo perdonas. Lo perdonas. Trabajas con el perdón. Ahí está. Perdona ese error que pasó atrás, que a ti te tiene muy preocupado. Perdonas en el presente y ya queda perdonado para el futuro. O sea, ya no vuelve a molestarte. Pero tienes que hacer ese paso del perdón. Esa es la respuesta a lo que yo te he preguntado antes. Sí. El para qué están ahí esas memorias dolorosas. Sí. Es para perdonarlas, solamente para eso. Para perdonarlas. Salvo que tú quieras enfocarte, que hay el sistema de pensamiento normal nuestro del ser humano es estar pendiente, es egoico, es ego continuamente, enfocarte en el pasado y en el futuro. No te deja vivir en el presente. ¿Para qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Es continuamente. Y siempre echando la culpa afuera. Sí. Y si no, pues pensando en el futuro, qué pasará con no sé qué. Y suele dar respuestas negativas, siempre pensando en que va a haber una guerra, siempre pensando en cosas malas. Verás cuando yo vaya a este sitio, verás, seguramente este me va a decir, nos montamos unas historias. Tenemos unos directores ahí en la mente impresionantes. Ni va a ese sitio, ni allí está quien tú crees que va a estar, y te va a decir, o sea, no pasa nada. El 90 y tantos % muy largo de lo que pensamos no se pasa. Nunca va a ocurrir. No ocurre, pero nos montamos unas películas y sufrimos, como digo, ahí sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente pasa. Es verdad, lo pone aquí, en la contraportada. ¿Sabes que sufrimos más por lo que pensamos o imaginamos que por lo que realmente ocurre? Sí. Y sigue diciendo que, bueno, que aquí encontrarás una explicación sencilla de cómo nos afectan los pensamientos.
Pues te digo, lo mismo que tú te puedes leer muchos libros de culturismo y no vas a echar músculos por eso, tienes que ir al gimnasio, o trabajarte los músculos. Con la mente pasa igual. Si tú sigues viviendo en este mundo, creyendo que este mundo es real y alimentándolo con las experiencias o con los pensamientos de pasado y futuro, vas a seguir igual. Tienes que entrenar la mente día a día hasta que se convierte en un hábito. Realmente es sencillo. Parece muy sencillo, es complicado hasta que lo consigues, pero una vez que lo consigues es que forma parte de tu vida, ya no necesitas estar pendiente de, o ya no necesitas estar tan pendiente de los sucesos, me refiero. Ya es que lo vas corrigiendo sobre la marcha, todo. Y si algo te está molestando, pues ya sabes cómo tienes que corregirlo. Y puede decirse que entonces José Antonio en el día de hoy practica lo que está diciendo aquí ahora mismo. Sí, pues Antonio desde entonces puso en práctica. Pero yo hice el curso de milagros. Te afectan las cosas también, como a todo ser humano. Sí, me afectan las cosas. Pero quizás hay una diferencia, que pasas el duelo, pero no te quedas anclado en el sufrimiento. Claro, sabes cómo controlar el sufrimiento y los pensamientos que te hacen sufrir. Pensamientos y los sentimientos también te duelen, claro. Pero si te duele algo, tienes que dejar que pase el duelo. Claro. El duelo si lo reprimimos es peor. El duelo es inevitable. El sufrimiento es opcional. Efectivamente. El sufrimiento es opcional. Es algo que parece que no puedes evitar, pero sí que puedes controlar. Entonces, puedes manejarlo. Pero claro, tienes que manejar los pensamientos que te hacen sufrir. Y como sabes el proceso que tienes que hacer, que es observarlo y estar en el presente, pues poco a poco, o sea, no es una cosa de un día ni de un rato, se puede tardar mucho tiempo. De hecho, a mí sabiendo, evidentemente no vamos a hacer spoilers del tercer libro. Hay que comprarlo, del tercer libro, porque lo que a mí me pasó después, pues sabía que podía conseguirlo y no tuve que ir a psicólogo, ni tuve que ir a nada, lo conseguí en su proceso natural, tal como vino. El duelo fue muy difícil, fue duro y después, bueno, pues poco a poco llegamos a buen puerto. Y hoy en día, pues nada, me alegro mucho de haber hecho el curso de milagros y de haber conseguido entrenar mi mente para que vea el mundo de otra manera. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Qué bonita historia la de este hombre, José Antonio Cerdán, que estamos hablando de este segundo libro, de Gracias a ti 2. Vivimos en un mundo soñado y la clave es la mente. Totalmente. Ya sabemos que somos el director. Si hacemos consciente eso, cogemos el bastón de mando y nos ponemos a dirigirnos. Totalmente. Somos el director y el actor. Totalmente. Por eso decía siempre Carl Gustav Jung, que decía que hasta que no hagas consciente lo que tienes en el inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues qué impresionante, qué bonito. Y bueno, vamos a finalizar esta charla y después nos vamos a ver en la tercera parte de Gracias a ti. No trates de comprender al mundo, empieza por comprenderte a ti. Y el mundo se abrirá ante tus ojos. Con nosotros, hoy aquí, Gracias a ti 2, José Antonio Cerdán. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias a ti 3, Conversaciones con el alma. Una historia que sin duda dejará huella en el lector por las emocionantes y profundas experiencias que vivió el propio autor. Experiencias que le llevaron a iniciar un cambio en su manera de ver la vida y en el mundo en que vivimos. Gracias a este mensaje ha podido superar por sí mismo otros sucesos muy dolorosos que le llevaron a tocar fondo. Bueno, pues ya tenemos aquí
Gracias a ti 3, conversaciones con el alma. Seguimos con José Antonio Cerdán. ¿Y por qué escribiste este libro? Es que hacía falta una trilogía. Pues fue una decisión que tomé en el año 2016 porque entendí que era bonito contar una experiencia tan bonita como esta. Y con el primero me pasó que como que me daba un poco de miedo a lo que la gente pensara cuando leyera lo que contaba en ese libro. Eso se superó. Bueno, pues ahora es cuando comienza esta tercera parte de Gracias a ti 3, conversaciones con el alma. Sincronicidades es un término acuñado por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung para describir eventos significativos que parecen ocurrir de manera simultánea, pero no tienen una relación causal aparente. Estos eventos pueden tener un significado personal profundo para quien los experimenta. Jung sugirió que las sincronicidades son manifestaciones de la conexión entre la mente y el mundo exterior, y que podrían ser señales de un orden más profundo o de un inconsciente colectivo. Por ejemplo, podría ser el encuentro fortuito con una persona que tiene el conocimiento o la experiencia que necesitas en ese momento, o la aparición de un símbolo importante en momentos cruciales de tu vida. Las sincronicidades a menudo se interpretan como señales de que estás en el camino correcto o que estás en sintonía con algo más grande que tú. Algunas personas las ven como confirmaciones de intuiciones o decisiones importantes. En cualquier caso, las sincronicidades pueden ser experiencias poderosas que nos hacen reflexionar sobre el significado más profundo de nuestras vidas y del universo en general. El conocer a José Antonio es un caso de sincronicidad increíble, ya que me lo mencionó su hermana Julie. Ella me dijo que su hermano había escrito años atrás esta trilogía y rápidamente le dije que tenía que hacerle una entrevista. Y aquí estoy, acompañando al escritor y recordando cómo su vida dio un giro inesperado para bien. Entonces, José Antonio, me cuentas que esta tercera parte de Gracias a ti, conversaciones con el alma, es tercera parte, pero me has dicho antes que es una continuación de la primera. Sí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa aquí en esta tercera? ¿Hay personajes nuevos? ¿Hay algunos que son en este libro, de la primera? Como te decía antes, cuento mi experiencia personal, lo que yo he vivido, no lo que me han contado, Sí. con ese mundo espiritual, con ese más allá del que hablábamos antes. Entonces, Ese más allá que no está tan allá, que está integrado en nosotros, lo que pasa es que está en otro plano de realidad que mucha gente, la mayoría de la gente no percibe. Exacto. Pero sí percibe cuando tiene esa intuición, que dice, tengo esta intuición, ¿eso por qué será? No, porque estás conectado. Algo hay ahí. ¿Verdad? Sí. Entonces, aquí continúa la historia del primer libro, de nuestros amigos Pedro y Gema, el desenlace con ellos, qué es lo que ocurre con ellos, y mi experiencia completa entre el año 2010, cuando yo empiezo a interesarme por este mundo, por estos temas, hasta 2019, cuando, bueno, ya doy por terminado mi recorrido, ¿no? De alguna forma, la información que tenían que darnos, Que mandarte. Sí, la información que tenía que llegarme ya me llegó, produjo en mí el cambio que tenía que producir. Entonces aquí cuento cómo fue toda la secuencia, los sucesos que tuvieron lugar, porque hubo sucesos muy curiosos de almas, de espíritus, de apariciones, cosas muy curiosas. ¿En tu casa? No, en mi casa hubo algunas cosas, pero también en otros sitios. Pero también ¿Pero en esos sitios estabas tú presente? yo visitaba también. ¿Tú Sí, visitabas? sí. Por amistad o por esta chica,
O sea que visitábamos estabas haciendo una este especie de investigación, ¿no? tipo. Eras Sí, yo un investigador paranormal. Eres un cazafantasma. yo quería asegurarme de que todo esto, fíjate que ya tenía pruebas más que suficientes, yo quería seguir, y más que investigando es cogiendo datos, cogiendo las experiencias para convencerme Sí, porque definitivamente. tú ya tenías una prueba Sí, bueno. de la primera parte, Yo cuando te toqué dicen aquello, ves al rincón y prueba el tema de la temperatura, pasaste la mano y notaste un frío inmenso. Aquello ¿verdad? fue la culminación. Ahí fue Entonces, la chispa sí. que te faltaba. Entonces, te digo, aquí viene toda mi evolución, Sí. cómo fue, lo que sentía en cada momento, lo que fui experimentando hasta, una serie de sucesos que llegaron a mi vida y, bueno, lo pasé mal. No voy a contar cuándo para que el lector no se vaya directamente a... ¿Lo pasaste mal? Sí, ¿Quieres decir sí. que pasaste miedo? No miedo, no, emocionalmente. Emocionalmente Vale. hubo una época Complicada. un poco chunga, pero bueno, como te contaba antes, cuando hablábamos del segundo libro, gracias a cuando hice el curso de milagros, que también hablo de él aquí, ese entrenamiento mental sí que me sirvió de muchísimo para controlar Pero quiero que me cuentes aquellas emociones. alguna anécdota que tú hayas visto, Sí. Yo pero que se te hayan puesto los pelos de punta. verlo, Moverse puedo- objetos, sí, por ejemplo, me has te comentado puedo contar- antes algo. te puedo contar de una niña, que esta chica la veía en un sitio y esta niña no sabía, ella estaba perdida. Dijo que tenía 8 años, quiero recordar, y que estaba buscando a su mamá. Pero ella no sabía que estaba muerta. Y tampoco le puedes contar, Pero esa niña la viste. esa niña no estaba viva. ¿Pero tú la viste a esa niña? Yo no, la vio la chica. La chica, la medium, vale. Sí, ella nos contaba lo que le iba diciendo. Pero yo lo que sí vi fue que esta niña decía que se aburría en el sitio que estaba, que se aburría, es lo que le transmitía, ¿no? Que estaba, pues le compramos unos muñecos, una pelota, no sé qué, todo, pues, ¿no? Entonces me estás contando que fuisteis a una de las casas, que os dijeron venir para Para acá. fingir, bueno, era hay una niña. era en otro sitio, en un sitio de una amiga. Vale. Sí, tenía su... ¿Esa historia viene aquí? Sí, eso lo cuento ahí. Vamos a hacer spoilers. Y le compramos 2 o 3 juguetes, lo dejamos allí. Bueno, es verdad que aquello, pues, parece que ya se animaba, ¿no? Cuando vio los juguetes parece que le cambió y dice, está más contenta. La expresión que da, evidentemente, estamos usando palabras, utilizando palabras para que nos entendamos. No es, la vibración cambiaba, ¿no? Sí, pero tenemos que recordar que esta chica amiga tuya, medium, veía a los desencarnados como si estuvieran allí, como si fueran personas normales. ¿Te decía algo así parecido? ¿O que los veía como más transparentes, más nubosos, con niebla? Con menos nitidez, sí. Con menos nitidez. Menos nítidos, sí. Y hablaban con ella también, eran ¿no? transparentes, pero menos... ¿Podía hablar con ella? Ella se comunicaba con ellos, sí. Que es lo que te comenté al principio, que ella hasta entonces los veía, pero comunicación no había. Empezó a comunicarse a raíz de esto. Y cuando pasó este tiempo, lo mismo que tuve esa amistad con ella, me dio la información que me dio, bueno, sí, nos vemos muy de tarde en tarde por Córdoba, pero los temas se acabaron y ya nos lo dijo, no quieren que os dé más información, que te dé más información, ni a ti ni al resto de... Ahí se termina. ¿Y la Entonces, niña? La niña, la niña, yo sí lo vi como un día le dejábamos los juguetes juntos en un sitio, allí no podía entrar nadie, porque la dueña de aquello tenía la llave y solamente estaba su llave. Y cuando fuimos al día siguiente, a los 2 días, no me acuerdo exactamente cuánto pasó, ya los juguetes no estaban como los dejamos nosotros. Y allí ¿Se habían movido solos? Se movían solos. Bueno, solos no, la había movido la niña. Claro, la niña lo movía. Allí no había nadie, no había nada, ni aire, no había... Le puedes buscar las justificaciones que quieras, le podemos dar 40 vueltas, todo lo que tú quieras, pero es que no había nadie que pudiera mover aquello. Nada.
No había ventanas, no había posibilidad, no había ventiladores, nada. No había nada que pudiera moverlo. Y las cosas se movían de sitio. Y luego en mi casa también. En mi casa también se me movía el teléfono inalámbrico. Ya no lo tengo. Pues lo tenía en la mesa, que es ovalado por debajo, y yo lo veía como se giraba solo encima de la mesa. ¿Y qué sentías? Yo nada, no. ¿Nada? Como yo sabía lo que era, pues nada, no sentía miedo, nada. La luz de vez en cuando, a lo mejor estabas pensando algo y la luz pam pam. Es como Pero cuando pasan esos sucesos es porque quieren comunicarse, quieren decir algo, porque se aburren, están juguetones, no sé. ¿Tú qué crees? Son como decir, estoy aquí contigo. Vale, como que estoy aquí, te estoy acompañando. Te estoy acompañando, te estoy protegiendo, te estoy guiando. El diferencial de mi casa lo saltaban. Cada 2 por 3, ¿no? Todos los días me saltaba la diferencia. Oh. Y no lo decían. Luego le preguntábamos a esta chica y dice, sí, me dice que sí, que ha sido él, o ella, o tal. Entonces O sea, muchas historias aquí en este libro. Son cosas que ya sabías. Si hubieran pasado antes de saber todo esto, sí hubieran dado un poco de miedo. Pero como ya sabías lo que era, pues nada. Claro, ya lo tenías integrado en ti, era como como normal, algo, pues sí, hay como algo normal que ocurría mucha energía en todo el universo y sí. diferentes planos de existencia. Sí. Yo te digo, son todas muchas experiencias a lo largo de esos casi 10 años. Buah. De todo tipo te vas a encontrar. Pues tengo muchas ganas de comenzar a leerlo, la verdad. Y claro, como yo en una de estas experiencias, de estas visitas que tuvo esa chica a mi casa, le comenté que si quería ver fotos para ver si identificaba a la entidad que había en mi casa, digo que sí. Todavía me veía yo un poco dubitativo, ¿sabes? Ya había tocado todo aquello frío y tal, y yo quería probarla más todavía. Me miraba con cara rara, pero yo quería probarla. Le cogí un álbum de fotos, yo no dije si era familia, si eran amigos, si eran amigas. Todavía estabas con la duda, impresionante. Nada más que empecé a pasar, ella ya me había dicho quién era, pero yo quería saber más. Y pasando fotos, cuando vio a aquella persona, dijo, a quien yo veo es esta persona. Efectivamente, aquella persona, y ya no la conocía, ni sabía quién era, ni... No se puede decir quién era esa persona. No, prefiero. Mejor que no. Aquí en el libro, si viene eso... Claro, ahí va todo. ¿Y aquí viene quién es esa persona? Ahí va todo. Vale. Pero ahí lo vamos a mantener en suspenso para que la gente, compre la trilogía y... Ahí se explica todo. Y se empape. Quién era, los mensajes que nos daba. Qué chulo. Lo que hacía, lo que me quería. Wow. Sí, todo. Eso está claro que era una persona cercana a ti, claro. Sí, claro. Ahí viene todo. Entonces, por eso fue la decisión lo que te comentaba, la decisión de publicarlo, porque cómo no publicar una cosa tan bonita, ¿no? Porque a mí me hizo llorar mucho. Bueno, y después de toda esta experiencia, ¿sigues observando que pasan cosas en tu casa? Siguen pasando cosas, pero ¿No lógicas? Ya menos. No lógicas desde nuestro sistema egoico, claro. Sí, ya menos que antes, bastante menos que antes. Pero sí, de vez en cuando... Quizás porque no le prestas tanta atención, ¿no? Sí, claro, de vez en cuando sí que pasan cosas. Mi hijo tiene un perro conmigo, y el perro de vez en cuando, se queda sin haber nadie, sin haber ruido. Sí, el perro está quedándose sordo, pero de vez en cuando hace así como si estuviera enfocado mirando siempre al mismo sitio de la casa, siempre. Se queda mirando hacia un sitio muy concreto. Percibe algo el animal siempre, y seguramente los ve. Y bueno, cuando hace eso, pues bueno, wow. Tampoco me preocupa porque sé que más o menos lo que hay, ¿no? Bueno, pues aquí se acaba la trilogía, ¿no? Sí, aquí acabamos con la... Pero no es cierto. Con la trilogía. No, a ver. Él dice que hasta ahora se había terminado esta trilogía de Gracias a ti, con esta última de Conversaciones con el alma, pero no es verdad, porque antes me estaba comentando que ya tenía por ahí una idea rondándole en la cabeza. No puedes decir nada, ¿o sí? Si algo tienes que decir. Puedo comentar algo que no vas a parar. ¿Quieres empezar a escribir otra vez? Mi amigo Rafael Moya Ruiz, el que te ayudó con el tema de cómo me publicarlos y tal. Sí.
él tenía desde hacía años un sueño que era montar una editorial. Ajá. Y al final la ha montado. Entonces me pidió, Antonio, por favor, escríbete un libro, aunque sea corto, que tenga 30 o 40 folios. Eso para él es corto, ¿sabes? Pero bueno, 30 o 40 folios, lo publicamos, no sé cuánto. Y entonces, bueno, estoy haciendo algo, cogiendo ideas, intentando ordenarlas un poco, pero ya no tiene nada que ver con Gracias a ti. Ya el Gracias a ti termina aquí y eso es algo distinto. Luego sí hay un cuarto libro, que ese tengo algunas cosas escritas, ideas, desde hace años, pero he tenido unos años de parón con la escritura por motivos míos. Necesitaba descansar en ese aspecto y lo he dejado quizás demasiado, pero bueno. No, todo es como tiene que ser, todo es correcto y perfecto. Cuando no estás, sí. no estás, ¿no? Entonces, bueno, prefería dejar pasar el tiempo y cuando me surgiera la curiosidad otra vez o la necesidad de escribir, pues escribir. Y bueno, ese cuarto libro, pues sí que es más profundo, de seres, vamos a llamarlos extraterrestres o de otro mundo, ¿no? Es como pone en los alimentos que compramos, que este alimento, que ni te lo imaginas siquiera, a lo mejor chopes, puede tener trazas de azúcar. Trazas de azúcar esto, pues puede tener trazas de realidad, esa cuarta historia. Pero suena ficción total. Yo la pondré como ficción, pero no es ficción. Pero a mí el que me lo contó, un pajarito, me dijo a mí que por muy raro que parezca y por muy difícil de creer que sea, él me aseguró que alguien vivió esa experiencia. Entonces yo, claro, tengo que introducir esa experiencia en una historia mayor. Porque además ya es otro campo, realmente, sí, porque es otro campo. Tú te has metido muy de lleno en el tema espiritual, energético, con desencarnados, con medium, y esto es otra historia. Es otra historia. A mí me apasiona Jesús de Nazaret. Jesús es el maestro. Te dije antes, Jesús de Nazaret es persona, no la iglesia, nada, no, para nada, no me interesa, lo siento. Y entonces el Jesús de la iglesia crucificado, nada, a mí me da pena, ¿no? De que se tenga todavía el recuerdo de Jesús después de 2000 años crucificado y sufriendo, no es eso, no es. Ese es el sistema egoico, ¿no? Sí, que total. tenemos aquí terrenal. Entonces yo prefiero Somos pecadores, estamos aquí para sufrir. Y es así, prefiero verlo de otra manera, y en esa cuarta historia, bueno, va a aparecer Jesús. Wow. Lo voy a introducir ahí de alguna manera y bueno. Menudo ingredientes vas a meter. Ya veremos a ver. Pues tienes que ponerte mano a la obra. Ahora que has vuelto, que has regresado, no puedes quedarte en la zona de confort, ¿eh? Tienes que primero voy a hacer empujar. Ese relato, va a publicarlo en cuanto lo tenga y después me pondré con ese cuarto libro. Pues nada, perfecto. Bueno, pues aquí se acaban las conversaciones con el alma. Con José Antonio. Si me permite, leo un párrafo que tengo al principio, sí, claro. Terminamos, que me salió de lo más profundo de mí cuando lo escribí, porque este libro fue complicado. Entonces, en las primeras páginas dice: tienes en tus manos el tercer y último libro de la trilogía Gracias a ti. Aunque los tres han nacido desde lo más profundo de mí y cada uno de ellos lleva una parte de mi vida, puedo asegurar que este ha sido el que más me ha costado dar por terminado. El que más en todos los sentidos. Más entrega, más esfuerzo mental, más emociones, más sentimientos y también más lágrimas. Aún así, desde la misma profundidad con la que ha sido escrito, gracias. Y aquí se termina, gracias a ti. Agradecer, por supuesto, a mi gente de Santo Tomé, de Córdoba, de diferentes sitios que me han leído, que me han seguido y se han interesado mucho por leer Gracias a ti. Bueno, y nada, pues darle gracias a José Antonio Cerdán por estar aquí conmigo, yo con él,
Para mí ha sido, bueno, pues me llevo un amigo, ¿no? Y me he quedado sorprendido con toda esta historia de esa trilogía. Y quiero decirte que estás aportando mucho conocimiento en este tema del despertar de la conciencia, porque de primera mano todo lo que tú has experimentado no es fácil, ¿eh? No es fácil que una persona venga al canal y bueno, y proyecte y diga todo lo que le ha sucedido, y más en el tema de lo paranormal, que no es tan paranormal, que es más normal últimamente de lo que nosotros creemos, ¿no? Estamos siendo valientes realmente, te ¿no? digo, no es lo últimamente que estamos siendo muy valientes. Lo que a mí me cuenten, lo que yo crea, no. Son experiencias que la gente, cada cual se puede creer lo que... Oye, y que la gente puede decir lo que diga después, pero que son cosas, son tu vivencia y que ahí se quedan. Son experiencias de cada uno y, bueno, yo quise contarlas. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti, evidentemente. Por supuesto que cuando me necesites, aquí me vas a tener. Sí. Ya sabéis que lo que percibe el ojo no es la realidad, es una pequeña parte de la realidad, pero de este sistema de creencias egoica. Totalmente. Todo es un sueño. Y al final trascendemos y esto es solamente un suspiro, pero que somos eternos, eternos, para siempre. Así que lo primero es no tener miedo a fallecer, a la muerte, Nada. Integrarla como que es un proceso normal de la vida, y a raíz de ahí es no tener apego, porque eso es lo que nos mantiene pues en el sufrimiento. Es normal que vamos a pasar procesos dolorosos, por supuesto que sí, pero que sean muy volátiles, ¿no? Y que lo abracemos y ya está, y seguir la experiencia del alma. Vivir en el presente. Sí, de todas formas... Es fundamental. La misión del alma es experimentar, viene aquí para eso, ¿no? Pero el alma no viene a sufrir, viene a experimentar, ¿no? El sufrimiento es egoico totalmente. No sabe sufrir. Pues sí, así es. Pues nada, que... Amigo, muchas gracias. Gracias. Siempre gracias. Hasta luego. A vosotros, hasta la próxima. Hasta luego. Que seáis muy felices. Paz en el corazón. Me despido del municipio de Santo Tomé y José Antonio, el escritor del más allá. Esta despedida es solo un breve paréntesis en nuestra conexión eterna. Tus palabras han trascendido los límites del tiempo y el espacio, guiándonos hacia la comprensión y la serenidad. Que tu pluma siga trazando historias que inspiren y reconforten los corazones de aquellos que buscan respuestas en lo desconocido. Hasta luego, familia Cerdán, que me habéis acogido como si fuera un miembro más de la familia. Hasta luego, amigo José Antonio, sabiendo que tu legado perdurará más allá de las páginas y los suspiros. Tu amigo Luis Ramírez te desea paz en el corazón.